Ahora Radio, siempre cerca de ti. Bueno, ya es momento ya de irnos con Mente Sana. Saludo a mi compañero Jesús Molina. Jesús, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? De nuevo. Vamos a hablar del lenguaje emocional. O sea, yo sabía el lenguaje no verbal, el lenguaje como tal. Sí, bueno, el lenguaje emocional. Sí. Mira, quiero hacer una introducción de lo que es el lenguaje emocional desde la psicología, pero después quiero decir palabras que se usan en algunos sitios que son muy emocionales, que llegan mucho a las personas, que lo dejaré para la última parte. Vale, pues sale. Sí. A ver si yo me entero de esto del lenguaje emocional. El lenguaje emocional, sí. Bueno, pues yo empezaría diciendo que qué importantes son las palabras, ¿no? Porque mira, cuando dicen palabras bonitas llega al corazón de las personas, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal si cambiáramos un reproche por un te quiero o un te amo? Y si en vez de juzgar perdonáramos. Qué fácil decir palabras cuando no se piensa. Pero qué maravillosas son las palabras cuando salen del corazón, como un te amo con amor, o un te quiero, o perdóname, incluso con humildad, ¿no? Bueno, pues mira, yo que no soy muy adicto a Sigmund Freud, pues sabes que tengo, pero sin embargo, Freud decía que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. La verdad. O sea, fíjate tú, ¿no? Y es verdad que hablamos todos los días, pero no solemos prestar suficiente atención a las palabras que elegimos, aunque revelan muchísima información sobre nosotros y dejan entrever incluso nuestras tendencias más profundas e inconscientes. Lo cierto es que escogemos las palabras como cuando elegimos la ropa por la mañana o el color que pintamos las paredes de nuestra casa, o sea, mezclamos elementos inconscientes y racionales, ¿no? Las palabras en particular son herramientas particularmente poderosas, emotivas y evocadoras, y su elección no es tan accidental como pensamos. De hecho, hasta cierto punto todos somos camaleones lingüísticos, ya que cambiamos nuestra forma de hablar para adaptarnos a nuestro interlocutor, ¿no? No es lo mismo que cuando hablamos tú y yo así en plan de amigos, que cuando hablas con tu pareja, cuando hablas en un sitio de trabajo, cuando hablas en una charla, en fin. No obstante, a pesar de esas diferencias, existen patrones de fondo que dejan entrever nuestras tendencias psicológicas más arraigadas, sobre todo en el plano del lenguaje emocional, ¿no? Las palabras revelan el nivel de responsabilidad afectiva, y si somos capaces de entenderlas y gestionarlas asertivamente, se convertirán en la brújula que nos guíe. Pero si culpamos a los demás con ellas, desarrollaremos un locus de control externo que nos convertirá en víctimas mientras traspasamos todo el peso de nuestra responsabilidad sobre los demás. Fíjate que se me ha venido a la cabeza, sí. Porque hemos estado hablando antes de entrar en directo de un programa mítico que hubo en esta casa hace muchos años, que es Confidencia en el Camarote. Por supuesto. El anuncio de Confidencia en el Camarote decía el poder de la palabra. El poder de la palabra. Es que tiene tanta importancia la palabra, es verdad, Isra. Sí. No me acordaba, pero era muy rimbombante el poder de la palabra. Pero es que es una verdad como un templo, o sea, la palabra, las palabras que decimos no somos conscientes del poder que tenemos cuando queremos decir algo. Podemos dañar muchísimo o podemos alegrar muchísimo el día a una persona. Es que precisamente esto, elegir este tipo de palabras nos dice mucho de la responsabilidad afectiva que tenemos, y no solamente en los temas afectivos, sino que las palabras no se las lleva el viento, como dicen muchas personas, las palabras se quedan algunas veces la lengua la tenemos el arma más que un cuchillo, más dañina que un cuchillo, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, cuando estamos enfadados o frustrados, tenemos básicamente 3 opciones para expresar verbalmente ese malestar. Hay el enfoque personal, que son frases como estoy enfadado, indica que asumimos la responsabilidad por la emoción que estamos experimentando, porque usamos la primera persona del singular, el yo. El enfoque inculpatorio, que es cuando le decimos me has hecho enfadar. Entonces señala que estamos intentando transferir la responsabilidad de la emoción que estamos sintiendo sobre el otro interlocutor, ¿no? Y el enfoque impersonal, frases como me han enfadado, ¿no? Me han enfadado, pero no decimos, revelan que estamos proyectando nuestra responsabilidad en un ente externo, a menudo vago, como puede ser la autoridad o las reglas o las leyes, usando un lenguaje impersonal, ¿no? La diferencia es sutil, pero importante, porque cuando desarrollamos un lenguaje emocional basado en el locus de control interno, aquí vamos a hablar del locus de control interno y el locus de control externo.
y con esto ya pues pasamos a la parte de las palabras, ¿no? Somos conscientes de que somos responsables de nuestras reacciones, emociones y decisiones, mantenemos el control de la situación, nos reservamos el derecho de decidir cómo actuar y somos los verdaderos artífices de nuestra vida, cuando es el locus de poder interno. Pero que en cambio cuando nuestro lenguaje emocional revela el locus de control externo, cedemos el control de nuestras reacciones y emociones a otras personas o fuerzas. Esto me recuerda a la frase esa de no hace más daño el que quiere sino el que puede. El que puede. ¿No? Pues por eso, ¿no? Depende del papel de cómo te tome las cosas, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que mira, para que voy a entrar en discusiones con gente que no entro en discusiones y ya está, ¿no? Así que asumimos el papel de víctimas perennes y nos sentimos desgraciados porque nos está afectando lo que nos están diciendo. Y culpamos a los demás obligándoles a cargar con nuestro malestar. Caemos en la indefensión aprendida porque creemos que no podemos cambiar. ¿Y cómo usar asertivamente el lenguaje de las emociones? Bueno, las palabras que usamos terminan dando forma a nuestra percepción de la realidad. Literalmente determinan cómo vemos el mundo, por consiguiente pueden ampliar o limitar nuestro universo de opciones para cambiar lo que no nos gusta. Por ejemplo, si pensamos, mi jefe me vuelve loco, creemos, o mi jefa, también, que ya hay muchas jefas, creemos que el problema radica en esa persona y por tanto la única solución que contemplaremos será cambiar de trabajo o echar jefe, pero como el jefe no lo vamos a poder echar, pues seguimos, ¿no? En cambio, si pensamos, me siento frustrado cuando mi jefe me da orientaciones confusas, habremos detectado el problema y podremos abordarlo para intentar solucionarlo. Y bueno, para asumir la responsabilidad por nuestros sentimientos, lo ideal es cambiar nuestro lenguaje emocional asumiendo marcos lingüísticos. Por ejemplo, la observación, que se refiere a los hechos y datos específicos sin realizar juicios de valor. Analizo, lo observo, el sentimiento que indica cómo te sientes hablando en primera persona. La necesidad, señala la necesidad que subyace ese sentimiento. Y la solicitud, que propone una acción específica que pueda satisfacer tu necesidad a modo de propuesta, no con una actitud demandante. Por ejemplo, en caso de que alguien ignore a alguien, ¿no? Cuando me ignora, me siento mal porque necesito saber que soy importante para ti. Y esto de ser importante para ti tiene más importancia de lo que parece, valga la redundancia. Por eso me gustaría que la próxima vez pudiéramos hablar. En el caso de un jefe, cuando no me da la información suficiente, me siento frustrado porque necesito saber qué debo hacer. Por eso me gustaría que la próxima vez fuera más específico. Y por último, pero no menos importante, fundamental, que sea capaz de distinguir entre las causas y los desencadenantes. Cuando algo provoca una respuesta afectiva es porque ha tocado algunos de los puntos sensibles. Y todos llevamos a cuesta en un equipaje emocional, de manera que somos más sensibles a ciertas actitudes, palabras o sucesos. Por estos hechos no son la causa última de tu malestar, sino un factor desencadenante, ¿no? Y bueno, lo que sí podemos decir que no puedes cambiar todo lo que te molesta del mundo y mucho menos culpar a los demás, pero tienes la posibilidad de reaccionar mejor ante esos eventos y puedes comenzar cambiando tu lenguaje emocional, pues además tu salud mental te lo agradecerá. Y bueno, y ahora vamos a entrar en el tema de las palabras. Yo creo que muchos oyentes ya lo conocerán, porque conocer el significado de la palabra Sawabona y Chikoba, aquí lo hablamos en cierta ocasión. Bueno, pues existe una tribu en el sur de África con una costumbre verdaderamente hermosa que se identifica con una palabra, Sawabona. Cuando alguien se comporta de forma inadecuada, lo llevan al centro de su aldea y entre todos lo rodean. Durante 2 días ellos le recuerdan a esa persona todas las cosas buenas que él hizo. Esta tribu cree que cada uno de nosotros venimos al mundo siendo buenos y deseando seguridad, amor, paz y felicidad. Lo que ocurre que en la búsqueda de nuestro lugar, en el devenir de nuestra vida, podemos cometer errores. Estos deslices son para ellos gritos impacientes de auxilio. Bueno, pues eso significa el Sawabona, ¿no? Este pueblo cree que el anhelo de sentirse seres especiales y buenos a veces les lleva a fallar en su comportamiento. Entonces se reúnen para enderezarlo y reconectarlo con su verdadera naturaleza, recordándole quién
es en realidad y que puede darle y que le pueden dar la mano de nuevo a su verdad. Así cuando esto ocurre todos repiten Saguabona, que significa yo te respeto, te valoro y eres importante para mí. Y esa persona responde Chicoba, que quiere decir entonces yo soy bueno y existo para ti. Y este acto de reconocimiento reconstruye el interior malherido de la persona que agravió, sabiéndose querido y valorado. Y de esta forma, utilizando el lenguaje con amor en esta tribu, se recuerdan diariamente a través de las expresiones Saguabona y Chicoba que todos son especiales y que en su interior es bueno, aunque a veces no actúe de forma correcta. Y lo cierto es que con este hermoso acto sencillo, saludo, transmiten el mensaje que nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para ser quien quiera ser. No tiene un tiempo concreto para hacerlo o no hacerlo. Puedes empezar cuando quieras, pero recuerda que se gana más con la paciencia que con la violencia. Y en ocasiones, cuando nos comportamos de forma inadecuada, estamos pidiendo a gritos que alguien nos haga sentir valiosos. Sí, es un grito de amor, al aprecio y al cariño. En realidad, las personas que se comportan de aquella manera están pidiendo a gritos esto, ¿no? Si consiguiéramos imaginar que cada uno de nosotros tiene un letrero colgante que dice hazme sentir importante y especial, nuestros contactos serían más puros y benevolentes y crearíamos un verdadero interés por las personas que tenemos delante. Educar en los valores, ¿no? La comunicación emocional está últimamente muy enferma en nuestra sociedad. No me gusta ser negativo, pero vamos a intentar cambiar, ¿no? Este tipo de no nos consideramos ni a nosotros ni a los demás. El bello comportamiento de esta tribu nos muestra la importancia de educar en el valor del respeto y del cariño. Desde esta premisa siempre será posible influirnos y salvarnos, ya que hoy en día vivimos un entorno peligroso en el que se carece de moral muchas veces, motivación y autoestima para salir adelante y enfrentar al mundo. Nos concretamos nada más que en las quejas de lo que no nos gusta, ¿no? Además, antes de motivarnos a nosotros mismos, también existe la posibilidad de motivar a los demás, desde el conocimiento mutuo del ser y de las emociones propias y ajenas. Y de esta forma aportaremos gran cantidad de información emocional tremendamente interesante a la hora de relacionarlo. Y ojalá llegue el día en que aprendamos la importancia del Saguabona y el Chicoba en nuestra sociedad, porque todos, sin excepción, necesitamos que nuestro entorno nos recuerde que estamos recorriendo un buen o mal camino y que somos seres maravillosos, que conservamos ante todo la capacidad de rectificar, de sorprender, de sentir, de conocer y de sentirnos orgullosos. Ser agradecidos, generosos, nos ayuda a mejorar la relación con aquellas personas que nos rodean, así como a sentirnos bien con nosotros mismos. Y otra palabra que me gusta mucho, aloha, que esto salía ante las películas, y aloha es la palabra hawaiana utilizada para saludar en Hawái y bendecir a los visitantes, que se podrían traducir aproximadamente como belleza, paz, disfrute y bienaventurado sea. La cultura de Hawái define el espíritu aloha como la motivación que se expresa a través de la alegría, la cortesía, la simpatía, la razonabilidad, y no obviando otros aspectos como la serenidad, la sensualidad y un sano orgullo. En su tradición se considera que la motivación aloha cura el espíritu y el cuerpo y contagia la felicidad. Fíjate qué importante. Y bueno, ya nos remontamos también a otra prueba del poder de las palabras, que también lo hemos comentado aquí alguna vez. En el año 2004, un científico japonés llamado Masaru Emoto llevó a cabo una investigación para demostrar el poder de las palabras. El experimento consistió en hervir arroz y distribuirlo en 3 recipientes iguales. Uno de ellos llevaría la etiqueta positiva, otra etiqueta negativa y el último una neutra para utilizarse como control. Durante un mes estuvo dedicándole al arroz con etiqueta positiva palabras agradables y dulces todos los días, y realizó todo lo contrario con el tarro que tenía la etiqueta negativa, mediante insultos, desprecio, indiferencia. Pasado este mes,
El arroz que había recibido los mensajes agradables había conservado mejor su aspecto y no desprendía un olor desagradable. Por otro lado, el tarro en que se dedicaban las palabras desagradables e insultos se llenó de hongo, haciendo que el arroz adquiriera un color ennegrecido y desprendiera un olor podrido. Este experimento pone en manifiesto el poder que tenemos con los mensajes que transmitimos. Si esto pasa con un simple, sencillo arroz, ¿qué no ocurrirá a las personas que nos rodean y con las que comunicamos de forma cotidiana? Puede que este experimento solo sea pseudociencia y en ningún caso se probó también con el agua, mirando por el microscopio las partículas del agua y las partículas del agua, las que había recibido palabras bonitas, eran preciosas. Eso también se ha hecho con un tomate y con un pimiento. No me extraña, y lo hacemos con las plantas. Cuando tratamos a las plantas con cariño, las plantas florecen mejor. E incluso se descubrió cuando se sentían amenazados, cuando se acercaba a la persona con unas tijeras, con un cuchillo a la planta, cómo la planta vibraba en un sentido o en otro, se sentía amenazada. Y cómo incluso se cree que llamaba a las plantas colindantes para avisar del peligro inminente. Se le acercó también fuego y pasó lo mismo, la planta... Incluso reconocía a su amo también cuando llegara, y se hicieron experimentos con esto para abrir el garaje. Y esto... De cómo vibraba la planta. Cuidado, Y esto cuidado, porque además está más visto y comprobado. Me han dicho gente, hablar de las plantas, verás lo bonitas que se ponen. Sí, es verdad. Curioso. Bueno, y tú fíjate que a mí se ríen muchas veces las personas cuando yo les digo, yo tengo aloe vera, me gusta mucho las propiedades que tiene la aloe vera, pero yo le pido permiso a la planta cuando la voy a cortar. Totalmente. O sea que hago un ritual porque me está favoreciendo a mí, ¿no? Sí. Imagínate, ¿no? Bueno, pues eso sí, sobre el arroz, las plantas, ya podemos ver el efecto diferencial que tiene que el lenguaje. Imagínate lo que ocurre cuando lo dirigimos también a las personas, ¿no? Y en este sentido podemos hacer muchas elecciones, y entre ellas, siendo una de las más importantes, estas palabras de por favor, gracias, lo siento, perdón, te amo, que nos viene a recordar el Ho'oponopono. Sí, totalmente. Que es otra palabra que ya sabemos que, bueno, para los que no saben lo que el Ho'oponopono es enmendar o corregir un error, que también estuvimos hablando aquí en cierta ocasión del Ho'oponopono. Esto es un poco lo que tiene, el significado que tiene las palabras, ¿no? Y el Ho'oponopono lo podríamos resumir porque es enmendar o corregir un error. Y según esta filosofía, que bueno, que se ha probado en hospitales, el doctor Len hizo una experiencia con estas palabras. Bueno, para ello hay que decir de forma consciente, lo siento, perdón, te amo y gracias. ¿Y por qué? Porque de alguna manera ellos creían que lo siento porque a lo mejor un antepasado mío ha hecho daño a un antepasado tuyo, y lo siento, te pido perdón por ese antepasado que ha hecho daño a otros antepasados. Te amo porque no tengo nada en culpa tuya. Ya me he enganchado yo con el micrófono. Sí, ya te he visto. Y gracias porque agradezco todo esto, ¿no? Y otra palabra mágica también, Ubuntu, que también es de África, es una regla ética o filosófica sudafricana enfocada a la lealtad con las personas. De hecho, hay un programa informático que se llama Ubuntu. Y un musical. Y bueno, esto viene de la lengua zulú y xhosa. Significa una persona es una persona a causa de los demás. Y Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional, al ser una palabra que abarca muchos aspectos. Creo que es una buena manera de explicar lo que significa mediante una historia, ¿no? Un antropólogo que estudiaba los usos y costumbres de las tribus en África del Sur propuso un juego a los niños del lugar. Consiguió una buena porción de frutas y dulces que trajo de la ciudad y los colocó en una cesta bajo un árbol. Llamó a los niños y les dijo que aquel que llegara corriendo primero al árbol ganaría el cesto de frutas y dulces. Cuando el antropólogo dio la señal para que corrieran, inmediatamente los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos hacia la cesta. Entonces todos se sentaron y repartieron los dulces y disfrutaron de la fruta. Cuando él les preguntó por qué fueron todos juntos, si uno solo podía haber ganado toda la cesta, ellos respondían, Ubuntu, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podía estar feliz si todos los demás están tristes? Básicamente. Y después otra palabra que me gusta mucha, que se usa mucho en el yoga y en Namaste.
Namaste, que lo mejor de mí te saluda. Mi ser interior bendice y saluda a tu ser interior. Y cuando el saludo Namaste se realiza desde la autenticidad del alma, cuentan que se crea un vínculo genuino entre dos personas más allá de intereses, expectativas y roles sociales. Y otra característica interesante de la significación espiritual de esta palabra radica en la creencia de que existe una esencia divina en cada persona, ¿no? Y bueno, las esencias divinas se reconocen y se saludan. Y a pesar de que en las sesiones de yoga se suele emplear también el Namaste como despedida al acabar la clase, lo cierto es que es más un saludo de una manera de decir adiós, ¿no? Otra palabra también, Om Shanti, ¿no? Que lo dicen mucho también nuestra amiga Esperanza Santos en Brahma Kumari. Sí. Y vuelvo a repetir la frase de Sigmund Freud, que la ciencia moderna, y fíjate que de Freud hace muchos años, pero yo creo que seguimos igual, que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Totalmente. Y bueno, hay muchas más palabras, no sé, ya de tiempo justo. Habrá muchas palabras, pero hay poco tiempo. Ya no tenemos más. Bueno, pues nada, mira, también ha entrado ahí una historia de este antropólogo, ¿no? Que quiso estudiar a los chicos a ver cómo respondían. Hay ciertos conocimientos ancestrales en ciertas tribus que siguen sin tener contacto o no demasiado contacto con la humanidad desarrollada, por llamarlo de alguna manera, que todavía me llaman la atención, me resultan curiosos, ¿no? Cómo pero son conocimientos ancestrales, Jesús, que parece que nosotros hemos perdido por completo. Bueno, así se descubrió también las constelaciones familiares. Si tú en esta realidad, bueno, pues se te va, cometes un error, tal, no sé qué, sé cuánto, la sociedad te hace pagarlo de una manera dura, fuerte, porque te pone a la altura de gente que a lo mejor no es buena o que no tiene esa manera de vivir, y tú has cometido un error. Reinsertarte en la sociedad no es fácil porque ya tienes un estigma, y que allí reúnan a esa persona que ha metido la pata, esa guaguona chicova, que tú te reúnes todo para buscarle lo bueno de esa persona y todas las cosas que ha hecho buenas antes, y él se da cuenta de fuerte. Esos pensamientos son muy no todo el mundo es capaz de hacerlo. Bueno, pero bueno, ayuda. Nos vamos a quedar con una canción que se llama No More I Love Yous, que me encanta, porque dice la letra: no me digas más te quiero si no lo sientes. O sea que volvemos al poder de la palabra. Eso es otra cosa, decir las palabras por decirlas, porque hay gente que suelta ahí no. Palabras que digo yo, bueno, las cosas se dicen porque salen del corazón. Tienen que salir del corazón las palabras. Molina, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima semana. Adiós. Un abrazo.